Ahora sí. Hola Celeste, gracias. Ahora sí se escucha mi voz. Ahora sí me escuchan, pregunto. Gracias, Yadira. Buenos días, amigo. Ujú. Ya está. Hola Nicole, hola Georgette. ¿Cómo están todos? Qué gusto de tenerlos por acá otra vez. Voy a tomar mis fotos, ¿eh? Sí, un ratito. Ya. Hechas las capturas pertinentes, ya puedo empezar con la clase. Empezamos 15 en punto, según lo estipulado por horario. Hola, Enoy, ¿cómo estás? Listo. 10:05 en punto, empezamos con la clase. Chicos, buenos días con todos. El día de hoy nos toca hablar de las ideologías políticas del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Esto implica realizar también la Segunda Revolución Industrial, las revoluciones liberales del 30 y del 48, la explicación del fenómeno imperialista, la paz armada y, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra. Hablaremos de todas estas temáticas el día de hoy. Comencemos con el tema llamado ideologías del siglo XIX, así que vamos a empezar. Bueno, las ideologías del siglo XIX van a ser las siguientes. Empecemos por la más antigua, la que surgió primero, el liberalismo. El liberalismo es aquella ideología surgida en Inglaterra bajo la figura de John Locke. John Locke es el padre del liberalismo y es la ideología que defiende al individuo, al hombre, a la persona natural, frente al Estado. Es la ideología que defiende los derechos individuales frente al Estado. El liberalismo sostiene que todas las personas nacen con ciertos derechos naturales de carácter inherente y ellos utilizan el término inalienable, que significa algo a lo que no puedes renunciar, algo universal y ecuménico a toda condición humana. Bueno, pues, ¿cuáles son esos derechos inalienables? Ya los hablé en la clase de la ilustración: vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad. Mejor los vuelvo a escribir: vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad. Esos son los derechos inalienables y nadie puede transgredir esos derechos por su carácter universal, ¿eh? Así que el liberalismo pide en el plano jurídico el respeto por esos derechos naturales que deben estar consagrados en un documento llamado Constitución. Ser liberal en el siglo XIX es ser un constitucionalista. Los liberales, en el plano político, promueven la división de los poderes del Estado, como lo planteado por Montesquieu. En Ilustración, por lo menos tres poderes: un ejecutivo, un legislativo, un judicial,
poderes que se limiten y se autorregulen entre sí. Los liberales repudian el centralismo propio del absolutismo y proponen una división de los poderes. En el plano económico, ellos hablan del libre comercio, la no intervención del Estado en la economía, una economía que se rija por sus propias reglas naturales. ¿Eh? Adam Smith hablaba de una mano invisible que regularía la economía, rechazando cualquier tipo de intervención estatal. La economía de libre comercio, también llamada librecambismo. En el plano social, los liberales exigen la anulación de los privilegios estamentales, que la nobleza y el clero tengan los mismos derechos y deberes que un ciudadano ve el pueblo común. Exigen la igualdad jurídica, es decir, la implantación de una sociedad de ciudadanos, una sociedad de clases, donde todos son jurídicamente iguales, suspendiendo los privilegios estamentales. Un ejemplo, hoy en día en el Perú vivimos en una sociedad de clases, porque todos somos iguales ante la ley, aunque económica y socialmente distintos. Pero en el virreinato, cada grupo social tenía un régimen jurídico particular. Había leyes para blancos, leyes para indios y leyes para castas. Este orden jurídico particular para cada grupo es lo que se llama sociedad estamental. En el virreinato vivíamos en estamentos. Hoy en día en la República vivimos en clases jurídicamente iguales, aunque diferenciados económicamente. La igualdad jurídica, la implantación de una sociedad de clases, es la propuesta liberal. Hasta ahí voy a hacer una retroalimentación. ¿Quién es el padre del liberalismo? John Locke. Esta ideología, ¿dónde nació? Inglaterra. ¿Cuál es el objetivo del liberalismo? La defensa de la libertad individual frente al Estado. ¿Cuáles son sus propuestas? En el plano político, la división de los poderes. En el plano económico, el libre comercio. En el plano social, la igualdad ante la ley. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? En el plano jurídico, la defensa de los derechos individuales, expresados por una constitución. Hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Por favor, ¿se está comprendiendo? ¿Se está comprendiendo? Verifiquen, ¿eh? Go, siga si se va comprendiendo. Retro, si deseas que haga una retroalimentación más. Muy bien, Yadira. Gracias, Ashley. Tengo entonces su aceptación. Seguimos. En el plano religioso, los liberales exigen la separación del Estado y de la Iglesia, que la Iglesia no se meta en asuntos públicos ni de gobierno, lo que se llama Estado laico. Muy bien, ya está. Debes saber que el liberalismo estuvo representado en el siglo XIX, sobre todo en Francia, por un famoso diputado y periodista llamado Adolfo Thiers. Este hombre es muy importante para la historia de Francia, porque este hombre fue el líder del Partido Liberal francés. Y este hombre fue el que llamó, el que convocó a una revolución, ¿sí? Así como lo ves tranquilito, todo un caballero, este hombre llamó a una revolución en el año de 1830 en Francia. Este hombre llamó a la Revolución Francesa de 1830, también llamada Revolución de Julio, él es famoso. ¿Eh? En el Perú, ¿quiénes son los representantes del liberalismo? En la independencia teníamos a dos líderes liberales, uno era presidente del Congreso y otro llegó a ser ministro universal de Bolívar. El presidente de nuestro Congreso fue Francisco Javier Luna Pizarro. Fue el abanderado del liberalismo parlamentario durante la independencia, y Sánchez Carrión, que fue ministro general de Bolívar, fue el defensor del sistema republicano. Ellos son los abanderados del liberalismo peruano durante la independencia. ¿Ya? Vayan recordándolo. Luna Pizarro y Sánchez Carrión. Bueno, esos son los liberales. Ahora pasamos a la ideología que surge para combatir el liberalismo.
Esa ideología es el conservadurismo. El conservadurismo, hijo mío, es la ideología que se opone a las ideas liberales y exige mantener el antiguo régimen. Es una ideología impulsada por nobles. Si el liberalismo es burgués, el conservadurismo es una ideología nobiliar impulsada por nobles o eclesiásticos. Esta ideología también nace en Inglaterra en oposición a la Revolución Francesa. Su padre es el famoso Edmund Burke. Edmund Burke, padre del conservadurismo, era un noble y parlamentario británico. Él escribió una obra que es considerada la que da origen a esta línea de pensamiento. Su historia se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Vamos a escribirlo. Reflexiones sobre RF, Revolución Francesa. En su obra, Burke sostiene que esta revolución fue el evento más espectacular de toda la historia, pero espectacular para mal, porque destruyó las instituciones, las tradiciones y los más importantes valores de la sociedad francesa, permitiendo el acceso al poder a gente de baja calaña, grupos dedicados a las artes manuales, gente indigna según su concepción, se hizo del gobierno. Él sostiene que lo más importante en una sociedad es mantener el orden, y esto solamente se logra respetando las tradiciones, las instituciones, respetando la santa religión, la familia. Los conservadores quieren justificar el mantener el orden social sin cambios. Se oponen al reformismo, se oponen al progresismo. En el siglo XIX, ser conservador era oponerse al liberalismo. Hoy en día el conservadurismo sigue existiendo. Si te opones al progresismo, al reformismo, si odias a los progres, eres conservador. Si es que ves mucho Willax, lees mucho, qué sé yo, La Nación, El Correo, eres conservador, porque estos textos o diarios o canales han sido definidos por la crítica intelectual pues como conservadores. Muy bien. Pero, por supuesto, que tienen sus argumentos y sus razones para hacer. Eso no se discute. Simplemente estamos definiendo las líneas de pensamiento. Hijo mío, ese es el conservadurismo. ¿Se entendió? ¿Se entendió hasta ahí? Por favor, muy bien, Yadira. ¿Quién más está comprendiendo? Muy bien, Ashley. Tengo 2 alumnos nomás. Muy bien, Danielita. Muy bien, Clarita, un representante del conservadurismo se llamó Clement von Metternich. Este hombre que está ahí fue ministro de Austria y fue el artífice del Congreso de Viena, esa famosa asamblea donde Europa fue redefinida en 1815. Recuerda que en el Congreso de Viena se reunieron los países que derrotaron a Napoleón Bonaparte y buscaban restaurar el orden monárquico. Hay famosos conservadores en la historia. Uno de los más conocidos es el canciller de Prusia, Otto von Bismarck. Ya hablaremos de Bismarck, un representante insigne del conservadurismo, famoso Bismarck porque fue el que logró la unificación del Estado alemán. Es el padre de Alemania moderna, mejor lo vamos escribiendo. Otto von Bismarck, su mayor logro fue la unificación de Alemania en el siglo XIX, permitiendo el surgimiento del Segundo Imperio Alemán, también llamado Segundo Reich. Él es considerado el padre de la Alemania moderna, conservador, por supuesto. Listo. Ya hablaremos en la clase de historia peruana, el más insigne intelectual conservador de nuestro país a inicios de la República. Fue un sacerdote, rector del convictorio de San Carlos, llamado Bartolomé Herrera. Él fue el ideólogo de todos los gobiernos conservadores peruanos, sobre todo los regímenes militares. Sobre todo, él fue el ideólogo del régimen de Gamarra y de Ramón Castilla. Él se oponía a que el indio vote y participe en procesos electorales. Ya hablaremos de ello. Muy bien.
Entonces, ahí está, conservadurismo y liberalismo bien definido. El nacionalismo es otra ideología que aparece en el siglo XIX, por si acaso. El amor patrio, el patriotismo ha existido desde los inicios de la humanidad, cuando los griegos defendían la Hélade de la invasión persa, sentían este amor patrio, ¿eh? Pero una cosa es el patriotismo y otra cosa es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que tiene su origen recién en el siglo XIX. Y ellos consideran o definen como nación al pueblo, a la comunidad cultural, integrada por 4 vínculos poderosos. Esos vínculos son, qué tontos, sí están acá escritos. Raza, lengua, historia, tradición común. Raza, la etnia. Existen comunidades que van a definir su nacionalismo en base a la etnia, como los alemanes, cuando los nazis hablaban de la nación alemana, hablaban básicamente de la raza aria. La lengua, también importantísima en la definición de muchas comunidades. Los alemanes también ponían mucho énfasis en la lengua alemana, y los italianos, quienes hablaban la lengua de Dante Alighieri, las lenguas italianas, el siciliano, el toscano, muy bien. La historia. La historia es el pasado compartido. Ese pasado compartido es importante para crear lazos de integración, para proyectarse el futuro. Los italianos, orgullosamente, basaban su nacionalismo en buena parte por su historia, como herederos del Imperio Romano. Los peruanos también definimos en buena parte nuestra nacionalidad por nuestra historia compartida. Somos los descendientes de los incas, así nos llaman en el extranjero, el equipo inca, decían los comentaristas extranjeros cuando veían jugar al equipo de Gareca, que ya no está. Maldito seas, Agustín Lozano, eres como un Burla versión 2. Los chicos que saben de fútbol me van a comprender. Las chicas, ¿qué diablos está hablando este profesor? Bueno, sigamos. Por otro lado, tradiciones. Las tradiciones es el folclore que otorga también identidad. En el caso italiano, lo que los une es la música llamada la ópera, la comida, pasta, pepperoni, pizza, su literatura. Así que hay muchos elementos que ellos van a permitir integrar a la comunidad italiana, la tradición compartida. En el caso peruano, por supuesto que nuestro folclore, nuestra música vernacular, nuestra música amazónica, el festejo, la música criolla y nuestra comida. Creo que nada nos une más que la selección y la comida. Muy bien. Así que, hijo mío, tenemos estos elementos que configuran la nación. Pero el nacionalismo no se queda con eso. Ellos dicen que la soberanía de un Estado no recae en una dinastía particular. La soberanía del Estado no recae en un rey o en una familia particular, recae en la nación. Y cada nación tiene derecho a configurar su propio Estado, libre de otra nación extranjera. El derecho de autodeterminación política, el derecho a que cada nación decida su destino político integrando uno u otro Estado o creando su propio Estado nacional. El nacionalismo se caracteriza por la exaltación a la patria, a las tradiciones, a la tierra, y su forma de expresión cultural es el romanticismo. Si eres nacionalista y por lo tanto muy sentimentalista con lo tuyo, con la identidad, vas a ser romántico. Es más, se da una especie de fusión en 3 elementos importantes. Si eres liberal y eres nacionalista, lo más seguro es que vas a ser romántico en el plano cultural. Un ejemplo, Víctor Hugo era liberal, él estaba a favor de las grandes revoluciones burguesas del siglo XIX. Víctor Hugo era nacionalista y por supuesto fue romántico. En su obra Los Miserables se habla en buena parte de la historia de Francia. ¿Se entendió? O lo que hemos hecho en la clase anterior con HP. Durante las rebeliones criollas del siglo XIX, en 1814, se rebelan los hermanos Angulo.
exigiendo una constitución. Eran liberales. ¿Quién se le une a este movimiento? Mariano Melgar, que era liberal y era nacionalista, y por lo tanto era romántico, bueno, prerromántico, escribiendo cartas a Silvia Los Yarabís. Se entendió la fusión de estos elementos, se entendió la integración de estos elementos, liberal, nacionalista, romántico, pues. ¿Se entendió? Excelente. Hijo mío, ¿qué autores románticos son los más famosos de este periodo? Acá tenemos a un grande de la música, Ludwig van Beethoven. Beethoven, por supuesto que era liberal, era un admirador de Napoleón, lo llamaba campeón del pueblo, hizo una composición llamada Bonaparte. Sin embargo, cuando Beethoven se enteró que Napoleón se nombró emperador, renegó mucho, se decepcionó. Él es como todos, solo quería una corona en su cabeza. Y le cambió de nombre a su famosa composición y le puso por nombre La Heroica, pero se llamaba originalmente Bonaparte. Bueno, la gente se decepciona. Muy bien, listo. Una vez que hemos entendido esto, estos hombres que están abajo son los referentes del nacionalismo italiano. El que es considerado padre del nacionalismo italiano es Giuseppe Mazzini. Este hombre creó un movimiento famoso llamado la Joven Italia. Y en este movimiento, él proponía la unificación del país. Italia, recuerda, tras el Congreso de Viena, quedó partida en 8 estados. Sí, Italia estaba partida en el siglo XVIII y 6 de esos 8 estados estaban bajo el gobierno de archiduques o familiares australianos, austriacos. Chicos, no supero la eliminación, ¿eh? Se me ha quedado grabada la cara de ese arquero del país de los canguros, ¿ya? No, austriacos. Italia estaba bajo el dominio de Austria. ¿Y qué proponía Mazzini? La independencia de Italia, expulsando a los austriacos de la península, la unificación del país, y Roma, la ciudad clásica del imperio, debía ser la capital de la Italia unificada. Él es el ideólogo de la unificación italiana y el padre del nacionalismo en este país. Y tú dirás, ¿quiénes son estos hombres? Son los que van a luchar por la unificación italiana. Este hombre central, el rey de Piamonte Cerdeña, Víctor Manuel II, este rey, recuerda, uno de los estados italianos, el más fuerte y nacionalista, era Piamonte, y él inició la guerra de independencia contra Austria, peleando contra los austriacos por votarlos del país, el rey Víctor Manuel, de la dinastía de Saboya. Sin embargo, Italia no puede sola contra Austria, que envió a su ministro, Camilo Benso, el conde de Cavour, a negociar con otro país para obtener apoyo militar. Y este famoso ministro negoció con Francia, y Francia intervino y apoyó a Italia en su guerra de independencia con respecto al imperio austriaco. Pero para liberar el sur se necesitaba levantar a la población, y este guerrillero liberal y romántico levantará a todo el sur, Nápoles y Sicilia, formando un movimiento nacionalista, los camisas rojas. Se llama Giuseppe Garibaldi. Votaron a los invasores, a los extranjeros, a los monárquicos, específicamente los borbones, que gobernaban toda la zona sur, los votó y declaró esta zona libre para el pueblo italiano, y finalmente se tomó Roma. Y Víctor Manuel se nombró rey de Italia unificada en 1870, siendo Roma la capital. O sea, estos hombres, porque son famosos, son los artífices de la unificación italiana y son un referente del nacionalismo en este país. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien, listo. En el Perú, ¿qué publicación puede ser considerada la creadora de la idea de patria y la que permitió la formación del nacionalismo entre la élite criolla? Hubo una revista ilustrada emitida por la Sociedad de Amantes del País, donde escribían grandes intelectuales peruanos como Hipólito Unanue,
José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, definiendo al Perú geográfica, culturalmente, como un espacio distinto del Imperio Español. Esa publicación se llamó El Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano fue el texto ilustrado, esta publicación que permitió en el Perú formar la idea de patria y propagar la base de lo que llamamos nuestro nacionalismo. Listo. Oye, te estoy haciendo un paralelo de estas ideologías con lo que pasa en el Perú, Así que valora mi esfuerzo, Muy bien. Pasamos al socialismo. Esta ideología surge como una crítica, como una denuncia a las injustas relaciones sociales que existían dentro del sistema capitalista, específicamente denunciando la explotación proletaria a manos de la burguesía. El socialismo se define en dos grandes tendencias o dos grandes generaciones. El socialismo de primera generación se llama socialismo utópico, también llamado socialismo romántico. Nace en Francia. Y el socialismo de segunda generación se llama socialismo científico, nace en Alemania y también es llamado comunismo. Ambas son ideologías, El que el de abajo se llame científico no lo hace una ciencia, solamente es una doctrina, es una ideología más. Pasemos rápidamente al socialismo utópico romántico. Este socialismo nace en Francia por influencia de la Ilustración. El socialismo utópico nace a partir de la influencia del racionalismo ilustrado. El racionalismo ilustrado que criticaba el antiguo régimen ahora se utilizó para criticar el modelo capitalista. Debes saber que el padre del socialismo se llama Henry Claude de Saint-Simon. Él es el personaje más señalado para ser el padre del socialismo. Su obra cumbre se llama El Nuevo Cristianismo y en esta obra él promovía eliminar la pobreza, la desigualdad, acabar con la explotación a través de la abolición de las herencias. Según él, las herencias patrimoniales es la causa de la desigualdad. La herencia debe ser suprimida, pasar al Estado, y el Estado debe dar a cada individuo cierta cantidad de recursos, todos iguales, y que cada quien incremente su fortuna en base a su talento personal. La abolición de las herencias para acabar con la pobreza es la propuesta de Saint-Simon, el fundador del socialismo utópico, claro está. Los socialistas utópicos consideran injustas las relaciones sociales dentro del capitalismo, exigen un reparto equitativo, una redistribución justa de la riqueza, y tienen las siguientes propuestas. Su primera propuesta para lograr esto es ir reemplazando la propiedad privada por formas colectivas de propiedad. La colectivización de la propiedad es una de sus grandes propuestas. Segunda propuesta, ellos consideran que se puede llegar a una colaboración entre grupos sociales distintos. La burguesía y el proletariado no tienen por qué enfrentarse. Se puede transformar la sociedad a través de una cooperación entre estos grupos sociales. A esta teoría se le llama el cooperativismo. El cooperativismo. El hombre que acá está representado se llama Charles Fourier. Él propuso la creación de granjas cooperativas de propiedad comunal, llamados falansterios. Y en esos falansterios que él implementó, los campesinos trabajarían todos comunalmente la tierra, no habría propiedad privada en un falansterio, y todos trabajarían comunalmente y se repartirían conjuntamente las utilidades. Debes saber que el forjador del cooperativismo es un famoso líder obrero llamado Robert Owen. Ese es el padre del cooperativismo,
Él tenía su fábrica llamada New Harmony, y en esta fábrica él tenía obreros a los que pagaba bien y utilizaba parte de sus utilidades para construirles viviendas, hospitales, alfabetizarlos. Robert Owen es el padre del cooperativismo. Listo. Los utópicos consideran de que la sociedad puede transformarse sin violencia armada a través de la persuasión, a través del ejemplo. Promueven el uso de medios pacíficos para esta transformación. Lamentablemente, cuando sus propuestas eran llevadas a la práctica, fracasaban de manera irremediable. Los falansterios de Fourier, que fueron 4, quebraron. Las fábricas de Robert Owen también quebraron. Y las propuestas de Saint-Simon de eliminar la propiedad, o mejor dicho, de eliminar las herencias, no tuvieron eco. La cooperación entre burguesía y proletariado parecía una utopía. Y de ahí el nombre que le pusieron, socialistas utópicos, idealistas, soñadores. Muy bien. Sin embargo, la importancia de esta primera generación de socialistas fue sentar las bases de crítica al modelo capitalista, crítica que va a ser recogida por los socialistas científicos o comunistas. Muy bien. Chicos, ¿se entendió? Hago una retroalimentación. ¿Cuáles son las propuestas de los socialistas utópicos? Erradicar la desigualdad social a través de medios pacíficos, ejemplo y persuasión. ¿Cuáles son sus propuestas? Reemplazar la propiedad privada por formas colectivas de propiedad. Proponen el cooperativismo o colaboración entre burguesía y trabajadores. También consideran muy importante, hijo mío, bueno, prácticamente ya lo expliqué, otra de sus propuestas es abolir el régimen de herencias patrimoniales. Pero cuando sus propuestas fueron llevadas a la práctica, simplemente eran inaplicables, y de ahí el nombre, utópicos, idealistas, quiméricos. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Por favor, verifiquen si estamos comprendiendo. Muy bien, Ángela, muy bien, Clarita. Excelente. Ahora pasemos al socialismo científico. El socialismo científico nace en Alemania con la publicación en 1848 de una obra de impacto global, el Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx, que está aquí, y Federico Engels. En esta obra, los llamados socialistas científicos utilizaban los métodos de dos ciencias, historia y economía, para validar su ideología y doctrina. De ahí el nombre científico, por utilizar el método histórico y económico. Ellos dividían la historia en modos de producción, en grandes modelos económicos. ¿Cuáles son los modos de producción? El primero es la comunidad primitiva, el segundo es el esclavismo, el tercero el feudalismo y el cuarto el capitalismo. Analizando cada modo de producción descubren que las clases sociales no cooperan, no colaboran, así que descartan la propuesta cooperativista de los utópicos. Al contrario, las clases sociales luchan entre sí y tienen relaciones de hostilidad, y van a lanzar una máxima a sus planteamientos. El motor de la historia es la lucha de clases. Esa es la constante de el análisis histórico, la lucha de clases. Hoy en día en el capitalismo hay dos grupos sociales destinados a confrontarse de forma inevitable, burguesía y proletariado. La cooperación es nula porque la burguesía vive de la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? El trabajo no remunerado al obrero, reduciendo a éste condiciones miserables de existencia. La única chance que tiene el obrero es organizarse e iniciar una revolución armada, un conflicto armado, para derrocar a la burguesía del poder y suprimir el modelo capitalista. Una vez que el obrero toma el poder,
debe establecer una dictadura de su clase social, una dictadura del proletariado. Marx decía, a la dictadura de la burguesía, que es la dictadura de las minorías, debemos oponerle una dictadura del proletariado, que es una dictadura de las mayorías. Una vez que el obrero y su partido toma el poder, debe suprimir la causa de la desigualdad social. ¿Y cuál es la causa de la desigualdad social? Según el marxismo, la propiedad privada. El mundo vivió una etapa de igualdad en la comunidad primitiva hasta que aparece la propiedad y con ella la sociedad de clases. Así que suprimir la propiedad también suprimirá la sociedad de clases, llegando a la etapa comunista. Así que para las propuestas de Marx, el socialismo o dictadura del proletariado es el preámbulo y la fase precedente al comunismo, que es la sociedad sin clases, producto de la supresión de la propiedad privada. No obstante, esta última propuesta no ha sido alcanzada por ningún país en el mundo. Muchos países han implantado sistemas socialistas, como Rusia, Cuba, Venezuela, con su socialismo del siglo XXI, la China de Mao, pero ninguna ha logrado suprimir la sociedad de clases. Así que la etapa comunista es como el ideal no alcanzado por los gobiernos socialistas, por si acaso. En el Perú, ¿quién introdujo esta ideología? El amauta, el periodista moqueguano llamado José Carlos Mariátegui, que vivió el marxismo desde Italia. Llega al Perú, funda la revista Mauta y en el 28 en Barranco crea el Partido Socialista Peruano, definiéndose abiertamente marxista. De eso hablaremos en HP. Listo, chicos, ¿se entendió el socialismo? Verifiquen, por favor. Verifiquen, por favor. ¿Se entendió? ¿O quieren alguna retro? Excelente, Yadira. Muy bien, Angelita. Pasemos al anarquismo. El marxismo es en realidad el materialismo histórico o dialéctico en la filosofía, y como son materialistas, rechazan todas las propuestas religiosas. Ellos consideran que lo único importante en la comprensión de la sociedad es la estructura socioeconómica. ¿eh? Todo lo demás es superestructura o creación o manifestación de esta. Así que la religión es rechazada por el marxismo y la llaman de manera despectiva el opio del pueblo. El opio del pueblo. Sigamos, o sea, la droga del pueblo. El anarquismo es una ideología más radical. Nace en Francia a partir de las ideas de Joseph Proudhon. Ahí está. Joseph Proudhon. Muy bien. Y debes saber que el anarquismo tiene otro importante intelectual destacado, Mikhail Bakunin. Este hombre es el profeta del anarquismo y lo difundió, era de origen ruso, por buena parte de Occidente. Famoso el debate que se dio entre Marx y Bakunin en la primera internacional obrera. La primera internacional obrera, nacida en Londres, fracasó y se disolvió porque los comunistas y los anarquistas no se pusieron de acuerdo. Esta lucha Marx-Bakunin generó la disolución de la primera internacional obrera de Londres. Debes saber que los anarquistas promueven la disolución del Estado y de todo organismo que ejerza opresión sobre el individuo. Entiéndase por ello ejército, iglesia, sistema educativo, etc. Una vez que el Estado se elimine, las sociedades deben autogobernarse a través de comunas. Proponen reemplazar al Estado por comunas de autogestión, donde existe una democracia directa. El lema de los anarquistas es ni Dios, ni patria, ni ley, ni religión, ni nacionalismo, ni Estado. Debes saber que el anarquismo va a ser introducida al Perú por un intelectual llamado Manuel González Prada, que al comienzo fue liberal, viajó a España y viene al Perú para difundir sus tesis anárquicas, siendo el intelectual más querido por la clase trabajadora
con sus grandes discursos a favor de las luchas obreras. Los obreros peruanos van a tener como primera ideología de lucha el anarquismo, introducido por este intelectual de vanguardia llamado González Prada. Muy bien, hijo mío, hemos hablado del anarquismo, temas actuales. Si eres un chibolo y te gusta la música fuerte, el punk es la manifestación cultural del anarquismo, el anarcopunk. Muy bien. En el Perú hay buenos grupos de punk, o lo sabía, ¿eh? 6 voltios, Cementerio Club, ni voz ni voto. Muy bien, ya está, es cultura general. Muy bien, chicos, hasta ahí se entendió, ¿no? Pero hoy en día ustedes que escuchan al faraón Block Shady, Ra, escuchan Bad Bunny, por Dios, ¿cómo eso puede ser el artista más escuchado del mundo? Bueno, tiene ritmo, ¿eh? Tiene ritmo, aunque no entiendo nada de lo que dice. Muy bien. Cuando dice, oye, calladito, no entiendo nada. ¿Eh? Muy bien, no entiendo nada. Muy bien, pero tiene ritmo. Y creo que hasta saca su serie en Netflix, ¿no? Hasta saca su serie, ¿no? Su serie, ¿no? Dios mío. No pueden negar que es exitoso, por lo menos, exitoso. Sigamos. Las revoluciones liberales. Chicos, hasta ahí todo está claro, ¿no? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir, chicos? Muy bien, Clarita. Muy bien, Yadira. Muy bien, excelente. Pero me he dado cuenta que solo las chicas están atentas. ¿Dónde están los varones, los machos de lomo plateado? No hay ninguno aquí. Está Linover nomás. Muy bien. Ahora pasamos a las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales del siglo XIX van a ser dos grandes movimientos de insurrección burguesa. La burguesía se va a rebelar en buena parte de Europa de Occidente, tratando de derrocar los gobiernos despóticos, tratando de vencer a las eh, monarquías de tipo absoluto que habían retomado el poder tras la restauración. O sea, la burguesía, golpeada tras la caída de Napoleón y humillada tras el reparto europeo promovido por el Congreso de Viena, decide rebelarse en 2 años, 1830 y 1848. Estas son las famosas revoluciones liberales. También son llamadas revoluciones nacionalistas. También son llamadas revoluciones románticas del siglo XIX. ¿Eh? Repito, son revoluciones burguesas contra los gobiernos despóticos, básicamente contra las monarquías, en su afán de recuperar el control de sus estados. Las revoluciones liberales son dos, la del 30 y la del 48. La revolución de 1830 nace en Francia y se llama Revolución Francesa de Julio. La revolución de 1848 empieza también en Francia y se llama Revolución Francesa de Febrero. Ambas revoluciones surgen en este foco inicial y se propagan al resto de Europa. Mira la revolución del 30, está bien, empezó en Francia, se expandió a Bélgica, a Polonia, a Alemania y a Italia. Ahora, un chibolo de level 1 dice, ahí están sus áreas de expansión. Un chibolo de level 2 dice, ¿por qué se subleva? A ver, Italia en esta época, escribana, está unificada o dividida. ¿Qué responderías tú? Está unificada o dividida. Escribana, no se peleen al escribir. Italia está unificada o dividida. Italia, chicos, estaba dividida, fragmentada en 8 estados. Lo que quiere Italia es su unificación y para eso deben expulsar a los austriacos. Muy bien, Linoir. Así que Italia lucha por su independencia de Austria y por su unificación. Lo mismo pasa con Alemania. Alemania estaba partida en 39 estados, por Dios, 39 estados. A esa unión de estados se le llamaba la Confederación Germana. La Confederación Germana.
39 estados. Alemania, claro que va a luchar por su unificación. ¿Y por qué Bélgica se rebela? Se rebela para liberarse de Holanda. Quiere separarse de Holanda. Y Polonia quiere liberarse de Rusia. Así que son revoluciones liberales, pues, nacionalistas. Los belgas y los polacos luchan por su independencia. Los italianos y los alemanes por su unificación. ¿Eh? ¿Se entendió esa idea, no, chicos? Muy bien. Hablemos de las ideologías que se van a dar en esta coyuntura. Las ideologías que van a promover estas revoluciones son dos. El liberalismo, que ya expliqué, y el nacionalismo, que ya expliqué. Y su manifestación cultural se llama el romanticismo. Acá tenemos un famoso cuadro o pintura romántica en referencia a la Revolución de 1830. ¿Quién no ha visto esta pintura romántica de Eugène Delacroix? La libertad y al pueblo. Ya hablaremos de eso en un momento. La Revolución del 48 también empezó en Francia y se propagó a todo Occidente. Llega a Italia, donde los distintos estados se rebelan, llega al Imperio Austriaco, donde diversas ciudades se van a rebelar para liberarse del yugo austriaco, ciudades húngaras, rumanas, entre otras, y llega a Alemania, quien se rebela por su unificación. En el 48 la rebelión fue tan generalizada, tan grande, tan extensa, que al 48 se le llamó la primavera de los pueblos. Es como si todos los pueblos despertasen y exigiesen democracia y constitución. Recuerda, 1848 es denominado el año de la primavera de los pueblos por las grandes revoluciones burguesas que sacudieron Europa de Occidente. Pero, ¿por qué la llaman primavera? Porque al igual que la primavera, duró muy poco. 2 semanas después, estos movimientos fueron reprimidos y aplastados. Muy bien, ya está. Una vez que hemos entendido, pasamos a la Revolución del 30. Hasta ahí, ¿se entendió la teoría? Chicos, ¿puedo seguir? Pongo o escribe retro. O siga, retro repita. Muy bien, Yadira está entendiendo la primera. Ángela también. Muy bien. Muy bien, Nicole. Sigamos. Pasemos rápidamente a la Revolución del 30. En 1830 se derrota de Francia al monarca Carlos X. Carlos X es recordado por ser el último Borbón. Sí, él es el último representante de esta dinastía que gobernó Francia. Este rey conservador decide restaurar el absolutismo a través de un paquete de leyes llamadas las Ordenanzas de Saint-Cloud. Estas leyes van a recibir distintos nombres, que no te agarren, ¿eh? Ordenanzas de Saint-Cloud, Ordenanzas de Julio, o también son llamadas las Ordenanzas de Polignac, ya que fueron impulsadas por el ministro ultraconservador Jules de Polignac. ¿En qué consisten estas ordenanzas? Se suprime la libertad de prensa, primera medida. Luego se cierra la Cámara de Diputados en el Parlamento, segunda medida. Se modifica la ley electoral, limitando el voto, evitando que la burguesía participe de comicios electorales. Se modifica la ley electoral. Y la cuarta medida se llama elecciones de manera inmediata. Esto hizo que el sector liberal levantase su grito al cielo en contra de estas medidas que buscaban suprimir libertades y volver al oscuro absolutismo. Por eso la revolución, porque este truán quería restablecer el absolutismo a través de las ordenanzas de Julio. ¿Quién llamó a la revolución del 30? Adolfo Thiers, que ya lo hemos mencionado, el máximo referente del nacionalismo francés en el siglo XIX. Thiers, aparte de ser diputado, era el dueño del diario más leído y liberal de Francia, El Nacional, y desde su diario llama a la revolución con la famosa frase
el pacto se rompió. Si te digo el pacto se rompió, ¿qué viene a tu cabeza? No me digas ese famoso reggaetón de Plan B que decía, el pacto se rompió. Siempre me acuerdo de eso. No, cuando dicen el pacto se rompió, se refiere al contrato social de Rousseau. Rousseau decía que existe un pacto no escrito entre el rey y los súbditos. La misión del rey es la preservación de los derechos naturales. Y cuando un rey transgrede estos derechos, deja de ser rey y se convierte en tirano. Y el pueblo puede resistir y combatir la tiranía a través de la guerra justa. ¿Y qué decía Thiers? Señores, ayer nuestro rey dejó de ser rey, cruzó la línea y se convirtió en tirano. Nuestra obligación de obedecer ha terminado. Por el futuro de vuestros hijos, revolución. Una vez más, revolución. Y la gente acudió al llamado. Las calles se llenaron de manifestantes y comenzaron luchas callejeras contra el ejército durante 3 días brutales. 27, 28 y 29 de julio, las 3 jornadas gloriosas. ¿Se acuerdan ustedes, jovencitos, cuando se impuso en el poder Manuel Merino de manera bastante bravucona y la juventud del Bicentenario salió para votarlo? ¿Recuerdan? Algo similar, pero con muchos más manifestantes. Hablamos entre 20.000 a 30.000. ¡Qué bestia! Para defenderse de las tropas, la gente se refugió en sus calles, delgadas y estrechas, en sus callejones, formando las barricadas, las barricadas. Y esto fue un desastre para las tropas. Ingresando a las barricadas y queriendo tomarlas, los soldados van a ser, ¿cómo se dice cuando llegan sobre ti? Van a ser emboscados por todas direcciones, desde las calles estrechas. La gente desde las ventanas les disparaba, le lanzaba cuchillos, le lanzaban macetas, agua caliente, por Dios, fue un pandemonio. Mueren bastantes soldados, cientos, y el rey Carlos X abdica, renuncia. Para poder celebrar esta jornada gloriosa, Delacroix, que es un pintor romántico, hace esta famosa pintura. Aquí está la libertad. Esta mujer se llama Marianne, representa a Francia. Tiene pechos grandes porque representa a la nación con sus recursos para alimentar a sus hijos. Aquí está la burguesía, representado por este hombre de copa y fusil. Aquí está el obrero. Aquí está un sans-culotte, según muchos, muriendo mirando a Francia como diciendo muero por ti. Acá hay un estudiante. Según algunas interpretaciones, representa a la nueva Francia que nace, producto de la revolución. Esa es una obra clásica del romanticismo, la libertad guiando al pueblo. Carlos X fue derrocado y se nombra este personaje como el nuevo rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, primo de Carlos, pero por ideas, ganado por ideas liberales. Era noble, pero de pensamiento liberal nacionalista. Era un noble de vanguardia, un noble aburguesado. Lo conocían como cuando él se hizo rey de Francia, no aceptó el título de rey de Francia, sino rey de los franceses. No firmaré ese documento hasta que modifiquen esa parte, ¿eh? No soy rey de Francia. Francia no es patrimonio de una persona. Soy rey de los franceses. Francia le pertenece a la nación. Eso dice mucho de su tendencia liberal. Bueno, pues, fue nombrado como rey de Francia con el nombre de Luis Felipe I, el primer monarca y el único de la dinastía Orleans. Creo que me emocioné mucho, ¿eh? Pero vamos bien, ¿no? Se está entendiendo, ¿no? O estoy hablando muy rápido, chicos. A veces digo muchas ideas de manera veloz. ¿Se está comprendiendo? ¿Se está comprendiendo, chicos? Pregunto. Si no hago una retro, puedo hacer una retro. Muy bien, ahí está Linora, ahí está Ángela. Muy bien. Por si acaso una retro después. Por si acaso una retro después. ¿Eh? Y este hombre llega al poder
y decide promulgar una constitución, estableciendo una monarquía constitucional liberal. Así acabó la revolución del 30. Hijo mío, entonces la revolución de 1830, en una retroalimentación, derrotó a Carlos X porque este rey pretendía restablecer el absolutismo a través de un paquete de medidas llamadas las Ordenanzas de Julio. En contra de esta medida se levanta Adolfo Thiers, quien llama a la revolución a través de su diario El Nacional. Los días de lucha son 3, las 3 jornadas gloriosas. Para recordar estos 3 días de lucha, Eugene Delacroix realiza la obra La libertad guiando al pueblo. Debes saber que Carlos X fue vencido y se establece como rey a Luis Felipe. Con ideas liberales implanta una constitución, una monarquía constitucional. La historia lo recuerda como el rey burgués, también llamado el rey ciudadano, el rey de las barricadas. ¿Se va comprendiendo, chicos? ¿Ahora sí se entendió? Pregunto yo. ¿Ahora sí se entendió? Pregunto yo. Ahora sí, Yadirita, ¿está mejor? Te pregunto, hijita. Muy bien. Ahora pasamos a la revolución del 48. A veces la vida es un tanto caprichosa. La persona amada y aplaudida en una coyuntura es odiada y vilipendiada en otra. En el Perú, claro que ha pasado. Andrés Avelino Cáceres era el héroe de la Guerra del Pacífico, el hombre que carnaba la resistencia contra la ocupación chilena. Eso apenas en 1883. Unos cuantos años después, en 1895, todo Lima maldecía su nombre. Iba a ser derrotado por otro caudillo llamado Piedra. ¿Cómo es la vida? Amado en un momento, repudiado en otro. Sin irnos muy lejos, Castillo, nuestro presidente, el profesor, el amauta, los más pobres en un país rico, y ahora su desaprobación es terrible, que se larga chota, corrupto. Bueno, pues, ¿dónde está Silva? ¿Dónde están los sobrinos? La sobrina. Entonces, hijo mío, la coyuntura cambia. Debes saber que Luis Felipe ingresó entre aplausos. 18 años después va a ser derrotado por una revolución. ¿Por qué la gente se decepcionó de Luis Felipe? Porque no estuvo a la altura, no hizo las reformas que la coyuntura exigía. Su falta de reformas liberales fue lo que marcó el fracaso y el descontento con su régimen. Es más, estableció el voto censitario. ¿Qué significa eso? Que solamente podían votar los propietarios y adinerados. Con el voto censitario se marginaba del voto a las grandes mayorías, sobre todo campesinos, eh, proletariado. El proletariado, producto de la revolución industrial, ha surgido en Francia y tiene condiciones misérrimas de existencia, horarios laborales de 18 horas, qué bestia, sueldos miserables de 2 francos por jornal. ¿Eh? Las mujeres obreras tienen que alimentarse con sopa de patatas. Si tienen un bebé, lo más posible, o lo más seguro, es la criatura que la criatura no sobreviva a los primeros meses, ya que estas madres tan desnutridas y tan anémicas no producían ni leche materna, así que alimentaban a sus niños con miga de pan disuelta en agua. Con este tipo de existencia tan misérrima, es entendible que la población se subleve. ¿Qué pedía el obrero? Derecho al voto para poder elegir a sus parlamentarios que defiendan que representen sus demandas ante el poder político, pero no podían votar porque no eran propietarios ni alfabetos en su mayoría. Y debe saber de que el ministro de, el ministro de Luis Felipe, François Guizot, decía, ¿no? ¿Quieren votar? Enriqueceos, hagan dinero,
formen fortuna y después votaréis. Qué forma tan, por decirlo así, frívola de atender las demandas populares. Aparte de la falta de reformas, el voto censitario, la miseria obrera, que exigía la mayor demanda obrera, era el voto universal, por si acaso, viene la crisis de las patatas. Un hongo llamado el fondue termina destruyendo toda la cosecha de patatas que era el sustento de la alimentación popular urbana. Los precios suben, lanzando a los campesinos y a los obreros a la miseria. Pobreza, explotación, marginación y falta de reformas son los ingredientes para una revolución. La oposición a Luis Felipe, sobre todo los republicanos, promovían la supresión de la monarquía y la implantación de una segunda república. Hacían mítines contra el gobierno y llamaban a la insurrección. Y Luis Felipe y su ministro, François Gisotte, prohibieron los mítines, reprimiéndolos brutalmente. Pero la oposición no es torpe, alquilaba locales y hacían eventos privados donde se pagaba por la entrada. Los famosos banquetes públicos, la campaña de los banquetes. Se alquilaba un local, se anunciaba que se celebraría un gran banquete, la gente compraba su entrada para comer, una vez dentro cerraban la puerta y los líderes de la oposición leían sus programas, sus discursos, llamaban a la insurrección y conspiraban contra el régimen. Eran mítines políticos a puerta cerrada. Y el rey no es ningún tonto, pues. El rey se entera de esto y el ministro Guizot envía tropas para evitar la celebración del más grande banquete público que se iba a realizar ese año, en febrero. Las tropas ingresan, capturan a los organizadores, se colocan en la puerta del local y evitan que la población, sobre todo obrera, ingrese. La prohibición de los banquetes públicos generó un gran descontento y los obreros van a protestar al Palacio de Gobierno en una turba numerosa. Sin embargo, para ello tienen que cruzar la calle de los capuchinos y ahí se paró el ejército enviado por el rey con la orden de no dejarlos pasar, pero no les abran fuego. Y no se supo bien lo que pasó. Hasta ahora es un debate historiográfico, pero eso de las 5 de la tarde se escuchó un disparo. No se sabe de dónde vino, o del pueblo, o de los soldados, pero al escucharse el disparo, los nervios se encrespan, los obreros gritan, asesinos, están disparando a la población, y se lanzan sobre los soldados, y los soldados al ver que la turba se les viene encima, abren fuego y acabó en una masacre. La masacre de los capuchinos. Los obreros muertos fueron colocados en carrozas y sus cadáveres desfilados en sus respectivos barrios, despertando el odio y la furia popular. Al día siguiente París amaneció llena de barricadas, se abría el telón para un nuevo conflicto interno. Luis Felipe, que llegó producto de una revolución, sabe lo que se viene, así que decide abdicar, renunciar. Se establece un gobierno provisional que dura unos cuantos meses. Este gobierno provisional decide establecer la Segunda República Francesa. A través de su historia, Francia tiene 5 repúblicas. Fue república en 1792, durante el gobierno de la Convención Nacional. Esto pertenece a la Revolución Francesa del siglo XVIII. ¿Quién es el más famoso dirigente de la República Francesa? Teníamos a Robespierre, a Napoleón, que era cónsul. Esa fue la Primera República. Esa es la Segunda República, de 1848, la segunda. Se convoca elecciones y la persona que gana las elecciones es un hombre que no había generado gran mérito personal, pero tenía la ventaja de tener un tremendo apellido, Bonaparte. Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, se presenta en las elecciones y su apellido le da una victoria aplastante. En el Perú ha pasado eso también. Kenji Fujimori, por mérito personal, no es un gran intelectual, ni es un gran político, pero el apellido le ha dado fama y siempre ha sido elegido con altos niveles de votación, incluso una vez que llegó siendo el más votado por el Congreso. A veces el apellido te da rédito político. Muy bien.
Es así como Bonaparte llega al poder, se convierte en presidente del 48 al 51 y lo hace ciertamente bien. Lo hace ciertamente bien. Debe saber que, eh, sí, lo hace ciertamente bien. Moderniza París. Moderniza París. La llena de ferrocarriles, telégrafos, hace una renovación de la ciudad, ¿eh? Trae un arquitecto, Haussmann, para crear bulevares, plazas circulares, grandes avenidas, y hay una renovación tremenda. Sin embargo, él quiere emular a su tío, quiere quedarse en el poder y quiere ser emperador. En 1851, Luis Bonaparte hace un golpe de Estado y no escoge cualquier día para hacer el golpe, escoge el aniversario de la batalla de Austerlitz, el día en que su tío convirtió a Francia en la potencia hegemónica. Aprovechando el aniversario de esta batalla, hace el golpe de Estado y llama un plebiscito popular. Y en este plebiscito le pregunta a la gente, ¿quiere usted, hacía, quiere usted que Luis Bonaparte, el plebiscito, la consulta popular, quiere usted que Luis Bonaparte deje de ser presidente y se nombre emperador con el título de Napoleón III? Habían dos cartuchitos, sí o no. Y la gente marcó, Napoleón III, sí. ¿Quiere usted que la República se convierta en el segundo imperio francés? Y la gente marcó, sí, porque la gente es manipulable. Dios mío, ¿cómo vas a destruir la República? La gente es manipulable. El populismo es sencillo, se le encandila el oído al pueblo, se le dice lo que quiere escuchar y la gente, eh, muy bien. Y la gente votó por la muerte de la República, dándole poderes autocráticos a Napoleón III, naciendo el segundo imperio francés, recordando la grandeza que implicó la época napoleónica. Muy bien. Chicos, terminé las revoluciones liberales, ahora nos toca la segunda revolución industrial. ¿Se entendió todo hasta ahí? Por favor, verifiquen. Verifiquen. Ok, Linor, toma tu captura. Toma tu captura. Muy bien, ¿hasta ahí todo claro, chicos? Pregunto, ¿todo está bien? ¿O quieres una retro violenta? Ya, una retro de las ideas más importantes. Sí, sí, sí. La revolución del 48 derrotó a Luis Felipe, último rey de Francia. Lo derrotó por su falta de reformas, por la crisis económica generada por la epidemia de las patatas. Se generó porque el proletariado pobre pedía el voto universal y no tenían derecho a este. El detonante de la revuelta fue la supresión de los banquetes públicos y la masacre de los capuchinos. La consecuencia de esta insurrección fue la implantación de la Segunda República Francesa y la llegada de Luis Bonaparte como presidente. Luego, en el 51, Luis Bonaparte hace golpe de Estado y se nombra emperador con el título de Napoleón III. Esas son las ideas claves, en pocas palabras. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora pasamos a la segunda revolución industrial. Atención con esto. ¿Eh? Ya está. Chicos, vamos bien. Eh, ¿Le puedo pedir un permiso? Estoy hablando otra vez nasalmente. Estoy con la nariz tupida, algo resfriado. ¿Me dan permisos al baño para poder solucionar este problema un ratito, un minutito, porque estoy hablando gangoso? ¿Sí? Me dan un minuto y regreso para poder hablar no tan nasalmente. Ya, un minuto.
Gracias, chicos, estaba hablando muy nasal. Ahora seguimos. La segunda revolución industrial representa la etapa de expansión del trabajo mecanizado. El maquinismo, como se llama esta forma de producción, se había expandido únicamente en 3 países en la primera revolución industrial. Gran Bretaña, la cuna, Bélgica y Francia eran los únicos países que habían adoptado el maquinismo. En la segunda revolución el maquinismo se propaga a nuevos focos de Europa. Entiéndase por eso Rusia, Italia y Alemania. Rusia, Italia y Alemania. Debes saber que, voy a dar más información, Rusia no se va a industrializar por completo, ¿eh? Es un país tan grande que la mayoría del territorio mantiene rezagos rurales feudales. Va a tener 2 focos industriales, en realidad, Moscú y San Petersburgo, por si acaso. Alemania estaba fragmentada en 39. El estado que se industrializó, el estado más fuerte de la Confederación Germana, era Prusia. Y te voy adelantando, Prusia tenía tanta producción, pero carecía de un mercado nacional. Si quería vender su producción, tenía que hacerlo pagando aranceles a cada uno de los 38 estados alemanes restantes. Dios mío, qué flojera, ¿eh? Así que Prusia tenía un proyecto, unificar Alemania y tener su mercado nacional. Así que Prusia se toma en serio el proyecto de unificación. Italia también, partida en 8. El estado más desarrollado era Piamonte-Cerdeña. Y también Piamonte-Cerdeña es el estado italiano que promoverá la unificación del país. Todo esto se está dando de manera paralela. El industrialismo llegó a Estados Unidos y Estados Unidos es el primer país de América en adoptar este modelo. En Asia, el industrialismo llega a Japón, pero este era un país feudal, fragmentado, en grandes señores llamados daimios, con un poder imperial bastante reducido. Hasta que llega un emperador enérgico que quiere hacer reformas centralistas y modernizadoras. Se llama Mutsuhito. Inició un paquete de reformas llamada Revolución Ilustrada. En Japón, Revolución Meiji. Meiji. Bueno, la escribí mal. Debes saber que Mutsuhito empezó a implantar un régimen centralista, occidentalizó al país copiando el modelo de progreso de Occidente, implantó un parlamento, una constitución, un código civil. En Japón comenzó a establecerse la economía de libre mercado. Y con todo ello Japón comienza su camino a la modernización, la revolución Meiji. Debes saber, hijo mío, que esta segunda revolución nació en Estados Unidos. Y fue en Estados Unidos donde se dan origen a las industrias más representativas de este periodo, la industria del petróleo y de la electricidad. Atrás quedaron los días del carbón como combustible. El petróleo es la nueva fuerza motora del futuro. Y la electricidad también empezó en Estados Unidos, y no es broma. El pionero de la industria del petróleo se llama el famoso Edwin Drake. Aquí está el primer pozo de explotación petrolera en Pensilvania, en Titusville. Y el pionero de la industria eléctrica fue el famoso mago de Menlo Park, Tomás Alva Edison. Su empresa, la Edison Electric, comienza la industria del alumbrado eléctrico y él es el creador del famoso foco o bombilla de filamento. Para llegar al material de la bombilla incandescente, el tipo se demoró y realizó múltiples intentos, cientos de intentos, hasta llegar a dicha bombilla. Y Edison tiene una frase que me gusta, el éxito solamente se puede formar a partir de fracasos previos. Cada fracaso, hijo mío, en realidad, si tú tienes esta visión del ganador, cada fracaso pavimenta, sostiene, cada fracaso prepara, es el preámbulo para el éxito final. Todo ganador es en realidad un fracasado que nunca se dio por vencido. Así que, hijos míos, a esmerarse, a esmerarse. Hasta la piedra más dura puede ser perforada por un pequeño chorro de agua mientras éste sea constante en el tiempo.
Muy bien. Sigamos. Debemos saber, hijo mío, de que la industria del acero también nació en Estados Unidos. El acero reemplazó al hierro como materia prima y metal predominante. La industria del acero va a tener un famoso pionero llamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, ¿qué es esto, por Dios? Andrew Carnegie, no me gustan las imágenes que han puesto este ciclo, cada vez está peor. Bueno, Andrew Carnegie es el creador de este famoso horno llamado el convertidor de Bessemer. Bueno, él financió la construcción del convertidor de Bessemer y esta máquina fue la creadora de la industria del acero actual. Podía convertir a radio y hierro inyectando gases en acero puro, comenzando la industria del acero con la Carnegie Steel, también en Estados Unidos. Así que todo esto nace en Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias entre la primera y la segunda revolución? Primero, temporalmente, esta se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del XX, cuando acaba la segunda revolución industrial. Algunos autores proponen la fecha de 1945, porque en esa fecha se detonó la primera bomba atómica. Se detonó la primera bomba atómica y comienza la energía nuclear, marcando lo que llamamos tercera revolución industrial, ¿eh? Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las características? En esta segunda revolución hay un mayor desarrollo científico. La ciencia se aplica de manera más vehemente a la industria. La primera revolución fue el logro de mecánicos, básicamente. En la segunda, cada industria tiene un departamento y un laboratorio para experimentar con insumos. Un buen ejemplo fue la industria del petróleo, que tenía un departamento científico que les permitió hacer productos con los derivados del petróleo, naciendo el queroseno y la gasolina. La industria eléctrica también utilizó departamentos científicos para poder trabajar electrolitos y ácidos para las baterías. ¿Eh? La industria automotriz también utilizó un departamento de científicos para poder vulcanizar el caucho y crear los neumáticos. Y eso sí, como hay una mayor aplicación de la ciencia a la industria. No es casualidad que en esta época surjan los modelos atómicos de Dalton y de Rutherford. Pasamos a la hegemonía de los Estados Unidos. Estados Unidos y Estados Unidos y Alemania han superado al Imperio Británico en producción y desarrollo económico. Gran Bretaña seguirá siendo la primera potencia del mundo por su imperio colonial, pero en términos de producción ha sido superada por Estados Unidos y Alemania. Son los países que van a llevar la vanguardia en tecnología y economía. ¿Y por qué Gran Bretaña se quedó atrás? Buena pregunta. Es que toda su industria estaba adaptada al uso del vapor y del carbón. La conversión de su industria a las nuevas fuentes energéticas hubiera sido demasiado costosa. Así que se mantuvo bajo el viejo modelo energético, quedando rezagada. Hablemos de los sistemas científicos de organización del trabajo, el Taylorismo y el Fordismo. Federico Taylor era un productor de motores que se dio cuenta que en su fábrica los que marcaban el tiempo de producción eran los obreros. Deambulaban de un lado a otro trayendo insumos, conversaban, se metían al baño cada rato, elaboraban la producción con su paciencia y se demoraba prácticamente entre 24 horas, 18 a 24 para fabricar un motor. Él dijo, basta ya, voy a establecer la cadena de montaje. ¿En qué consiste esto? El obrero no deambula en la fábrica, se queda parado en su sitio y hasta él llega los insumos trasladados por una correa transportadora, como la que hay en los supermercados, cuando colocas tus productos y esos van hacia el cajero. Bueno, se implementa eso, la cadena de montaje en toda la fábrica. El obrero ya no puede producir según su ritmo, tiene un supervisor que con cronómetro en mano le obliga
a ensamblar su producto en un tiempo parametrado, eliminando todo movimiento inútil del trabajo. Con un tiempo parametrado, sin moverse, dedicándose a ensamblar, y que venga otro insumo y ensamblar, la producción se incrementó exponencialmente. Los motores pasaron de ser producidos de 24 a 8 horas, cada uno, tremendo cambio. Se reduce brutalmente el tiempo de producción, se incrementan las utilidades enormemente. Ese es el Taylorismo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es el primer sistema científico de organización del trabajo. ¿Se entendió? Yo creo que te rayé, ¿eh? Yo creo que te rayé. Chicos, por favor, pregunto, ¿se entendió el Taylorismo? Verifiquen, por favor, ¿eh? Verifiquen si se va comprendiendo. Si no, vuelvo a repetir. Uh-huh. Chicos, ¿se entendió el Taylorismo? Estoy preguntando. O si no, repetimos. Y no, él dice que entendió. ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito verificaciones. Si no, no sé si están atendiendo, ¿eh? Ya, una retro. En el Taylorismo, el obrero ya no marca el tiempo de producción. El obrero se queda en su sitio y llegan los insumos hacia él a través de una correa transportadora, lo que llamamos cadena de montaje. En un tiempo cronometrado, él tiene que ensamblar su producto. Con este nuevo sistema de trabajo, ¿qué crees que pasó con el tiempo de producción? Se redujo. Los empresarios incrementaron sus utilidades. Así que el Taylorismo es el primer sistema científico de organización del trabajo que implementó la cadena de montaje en el mundo. ¿Se entendió ahora sí? ¿Se entendió ahora sí, chicos? Trabajo especializado en distintas etapas. Ese es el Taylorismo. Muy bien. Ya, hijita, excelente. Pero el Taylorismo tenía un defecto, y su defecto es que el obrero hacía un trabajo más monótono, repetitivo, y su salario se redujo. Esto generó protestas obreras, y esto fue solucionado por Henry Ford, quien reformó el Taylorismo creando el Fordismo. Acá tenemos a Ford, productor de automóviles, y acá tenemos un mural que representa cómo se elaboraban sus autos en su fábrica de Detroit, con el sistema de cadena de montaje. Debes saber que Ford, antes de Ford, un automóvil costaba $1,600, pero cuando se implementó la cadena de montaje y la producción se hizo de manera masiva, el precio bajó a $800. Cuando esto mejoró, el precio bajó hasta $360, precio histórico irresistible. Ford colocó los mejores salarios a sus obreros para que se esmeren, sean puntuales y haya un clima de total compromiso. El obrero bien asalariado, ganaban $5 diarios, era el mejor salario de la época. Una vez que cubría sus necesidades, adivina qué hacía el obrero, se compraba su carro. Y de esa manera Ford convertía al obrero en cliente y expandía el mercado automotriz. O sea, el Fordismo es lo mismo que el Taylorismo, solo que implica mejoras salariales para crear compromiso de los trabajadores y en el futuro convertirlos en clientes, que se compren su carrito. ¿Se entendió? Verifiquen, ¿no? Verifiquen. No quiero hablar solo. Gaga. Muy bien, ahí está. Ahora hablemos de las principales industrias que surgen en esta coyuntura. La industria eléctrica fue creada por Thomas Alva Edison, quien impulsó un famoso modelo llamado sistema de corriente continua. El problema de este modelo es que tiene baja intensidad, bajo voltaje. Su ventaja es que es muy seguro. Uno de los trabajadores estrella de Edison
Era este emigrante serbio llamado Nikola Tesla. Y le propuso un acuerdo. Si es que tú creas un sistema para duplicar el voltaje de nuestros motores, te convierto en socio. Tesla se esmera y trajo la innovación con lo brillante que era. Pero eso no cumplió con su parte. Le dio un bono, no lo convirtió en socio. Te la creíste, bromita, bromita. Y Nikola Tesla, furioso, busca un empresario y junto con él crean la Westinghouse Electric, impulsando el modelo de corriente alterna, que es la corriente que hoy utilizamos, de alto voltaje, pero un tanto más peligrosa. Y comenzó una guerra entre las dos compañías para imponer sus modelos eléctricos, corriente alterna versus corriente continua. A eso se le llamó la guerra de las corrientes. Para desprestigiar a Tesla, Edison creó la silla eléctrica, para dar a entender que la corriente alterna solamente servía para la muerte. Incluso ejecutó a un elefante que por casualidad había pisado a su dueño. Al elefante se lo condenó a muerte y se lo mató con electrodos de corriente alterna. Edison lo zancochó en una vía pública. Así que los temas ambientales y los derechos animalistas no eran la preocupación de la época. Esta es la guerra de las corrientes. Ganó Tesla, ganó el contrato de las cataratas del Niágara, ganó Tesla. Tú dirás, terminó millonario. No, terminó pobre y miserable. Estaba enfermo, lo estafaron, le quitan sus acciones y muere pobre y olvidado. Qué injusta es la vida con los genios. Ser un genio aquí no significa ser un genio en los negocios. Si no, fíjate en César Acuña, plata como cancha, pero no hay mucho aquí, hay habilidad para los negocios más que nada. Son cosas distintas. Muy bien, industria del petróleo. El hombre que creó la empresa petrolera más poderosa, llamada Standard Oil, se llamó John Rockefeller. Este hombre, haciendo pactos con otros empresarios ferroviarios, logró establecer un cártel que le permitió desplazar a la competencia, obligarlos a quebrar para apoderarse de sus compañías. En el crack, en la época de la Gran Depresión, el tipo aprovechó para absorber prácticamente a todas las empresas petroleras quebradas, llegando a tener el control del 98% de la producción de crudo, el monopolio petrolero más monstruoso que el mundo haya visto, la Standard Oil. La Standard Oil llegó a nuestro país con el nombre de IPC, fue una sucursal. Llegó a explotar los yacimientos de Brea y Pariñas ubicados en la costa norte en Piura. Ya hablaremos de eso cuando hablemos del oncenio de Leguía, porque la IPC llegó en esa coyuntura al Perú. Muy bien. Este hombre tuvo tanto poder que prácticamente su fortuna se calcula en 570 millardos de dólares, posiblemente el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Según algunos, el hombre más rico que haya existido en el planeta. Muy bien. Rockefeller y la Standard Oil. La industria farmacéutica, ¿en serio? ¿Me han puesto por imagen el león de Bayer? Ay, Dios mío, qué poca imaginación con estos senadores. Bueno, ya, sigamos. La industria farmacéutica, ay, Dios mío, la industria farmacéutica va a tener como mayor zona de apogeo Alemania, los laboratorios Bayer, quienes van a desarrollar el ácido acetil salicílico, la famosa aspirina. Alemania se convierte en un centro poderoso de desarrollo farmacéutico, pero el padre de la industria farmacéutica, el padre, el fundador, es Edward Jenner. Edward Jenner es el creador de la vacuna. La primera vacuna fue para la viruela. Él descubrió que las mujeres que ordeñaban vacas no se enfermaban de viruela. Algo tenían las vacas, producían algún tipo de anticuerpo que les permitía soportar la enfermedad. Así que a Jenner se le ocurrió inyectar a la corriente sanguínea humana, inocular el pus vacuno, los anticuerpos.
y ¡pum! Resistencia para la viruela. De ahí el nombre, vacuna, vacuna por las vacas. Así que cuando veas una vaca, respétala. Gracias, señora vaca, por darme inmunidad a estas enfermedades. Cántale las cancioncitas, señora vaca. Una canción muy bonita. Muy bien. Debes saber que la industria automovilística no tiene un padre. No hay un inventor para el automóvil. Algunos dicen que es Nicolás Cugnot, pero su automóvil no fue para nada comercial, pesaba 5 toneladas e iba a 5 kilómetros por hora. Cochinada, mejor voy con mi scooter, ¿no? Debes saber que el primer automóvil comercial se vendió en Alemania por Carl Benz. El famoso automóvil fue presentado al público por su esposa Berta, que aprovechó un viaje de Carl Benz para, sin su permiso, sacar el carro e ir a visitar a su mamá. ¿Cómo son las mujeres, eh? ¿Cómo son las mujeres? Berta presenta el automóvil. Con el tiempo aparece un famoso inversor, quien propone la creación de un nuevo prototipo de automóviles Benz y puso como condición ponerle el nombre de su hija, Mercedes. Ahí tienen los Mercedes-Benz. Pero la producción de automóviles masiva, es decir, producción en cadena, lo realiza Henry Ford en su fábrica de Detroit con el modelo del Fordismo. Aquí tenemos el legendario modelo T, que llegó a costar irresistibles $360. Por Dios, qué barato. Y la industria de la aviación es creada por dos soñadores, los hermanos Wright. Ya se había intentado volar, con globos aerostáticos, con dirigibles, pero los dirigibles eran bombas en el aire llenas de helio e hidrógeno. Cualquier accidente, ¡pum! Y así sucedió. Debes saber que los hermanos Wright, fabricantes de bicicleta, van a crear el primer avión, un planeador con un sistema de navegación, un viaje tripulado y autopropulsado con motor. Por eso es el primer avión, ¿eh? Es el primer vuelo guiado, autopropulsado, dirigido y tripulado. Eso los convierte en los padres de la aviación. Ahí tenemos el Bright Flyer, el primer avión. Hijo mío, un accidente aquí equivale a la muerte, ¿eh? Así que eran bien machos los pioneros de la industria de la aviación. Hasta ahí, ¿vamos bien, chicos? Pregunto, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo, chicos? Verifiquen, por favor. Verifiquen si vamos comprendiendo. No se confíen en que, la clase está grabada, puedo darla cuando quiero. No, lo mejor es aprender las cosas en su momento. ¿Eh? Muy bien, Ángela está atenta. ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, chicos, como que yo me desmoralizo y ya no dicto igual. ¿Para qué voy a dar tanta información? ¿Para qué me voy a esforzar si no me están escuchando? Muy bien, ya, sigamos. La industria del acero va a ser desarrollada por Andrew Carnegie. El acero antes de Carnegie era un metal costosísimo que solo servía para hacer cubiertos. Hacer un puente de acero, estás loco, eso equivalía a la quiebra, pero Carnegie debía construir un puente en Norteamérica, pero el río era tan fuerte que sus vigas se doblaban y este colapsaba cada rato. Así que los acreedores lo iban a meter a prisión. La solución dada por sus ingenieros, señor, hágalo con acero. Pero tú estás loco, el acero es muy costoso, voy a terminar en la quiebra. Y ya con la cárcel encima, dice que la necesidad es la madre de la inventiva. Buscó a un pionero metal mecánico llamado George Bessemer, quien había prometido construir un tipo de horno que hacía el milagro, convertir a radio y hierro en acero de alta calidad. Era magia. Y lo poco que tenía lo invirtió en ese horno y así nació el convertidor de Bessemer, una máquina mágica realmente. El acero se producía de manera masiva y barata, comenzando los orígenes de la Carnegie Steel, poderosa empresa.
responsable de la construcción de los grandes ferrocarriles y sobre todo los rascacielos norteamericanos. Y está. Sin embargo, hijo mío, no todo es alegría. Estalló el gran pánico del 73, la primera crisis mundial del mundo capitalista. Fue la Gran Depresión del siglo XIX. El gran pánico se dio por la sobreproducción y la caída de la bolsa de valores. El gran pánico del 73, la primera crisis económica global, empezó en Estados Unidos, ¿sí? Tuvo un impacto negativo en la economía. En Estados Unidos, las grandes compañías, tras el gran pánico, deciden monopolizar mercados, haciendo quebrar a la competencia. Nacen los cárteles, cuando muchas empresas hacen colusiones para poder quebrar a la competencia. Con el tiempo se prohíben los cárteles, pero aparecen los holding y los trusts. Seguramente lo has visto en economía. En el holding, una empresa controla a otras a través del control de las acciones. Seguramente han visto eso. Muy bien. Pregunto, Perú, ¿esto afectó al Perú? ¿Esto afectó al Perú? Sí. En el Perú gobernaba Manuel Pardo y Lavalle, era el primer civilismo. Ante la crisis y la austeridad económica que el pobre presidente tuvo que declarar, Pardo, primer presidente civil, desesperado en buscar recursos, tomó una medida monopólica, una medida que iba en contra de sus ideales liberales. Los liberales creen en el libre comercio, en la libre inversión, pero ante la crisis y ante la falta de dinero, Manuel Pardo estableció una medida monopólica, el estanco del salitre, y luego expropió las salitreras de Tarapacá, votando a los chilenos y a los ingleses de esta región peruana. Un precedente, un preámbulo a la Guerra del Pacífico. Así que esto en el Perú obligó al presidente liberal a expropiar las salitreras. Y este fue un precedente para la guerra. Así que esto, claro que afectó al Perú, ¿eh? Muy bien. Debes saber, hijo mío, de que la revolución farmacéutica eliminó muchas enfermedades. Muchas enfermedades quedaron erradicadas gracias a las vacunas, viruela, peste bubónica, entre otras, van a quedar erradicadas. Y eso tuvo un impacto negativo y positivo. El positivo es que la mortandad se reduce y la natalidad se dispara. Es lo bueno. Hay más de 480 millones de habitantes en Europa. Pasaron de 290 a 480. Por Dios, qué explosión demográfica. Lo negativo es que se rompe el equilibrio entre población y recursos. No hay trabajo para todos, no hay tierras para todos, hay hambruna. ¿Y cómo se soluciona esto? Con la migración. Comienza la gran migración europea del siglo XIX, yéndose a distintas partes del mundo, siendo el continente de mayor destino América y el principal país que recibió la migración, los Estados Unidos, que reciben en esta coyuntura 30 millones de migrantes, por Dios, todo el Perú migró a prácticamente Estados Unidos, 30 millones de migrantes, por Dios. En Sudamérica, el país que recibió más migración son los argentinos, a Chile llegan prusianos, argentinos italianos, a Brasil, y el Perú recibió su cuota de migrantes, pequeñita, austríacos y alemanes, que llegaron a Posuso y Oxapampa, y hasta el día de hoy están allí, están allí. Muy bien. Los argentinos prácticamente son italianos, son migrantes italianos. Por eso es que Octavio Paz dice a manera de burla de que los argentinos no tienen raíces en su tierra, son un pueblo completamente traspolado a otro territorio. Dicen pues, ¿no? Los peruanos se originan de los incas, descienden de los incas. Los mexicanos descendemos de los aztecas. Y los argentinos, ellos descienden de los barcos. No sé si entiendes la ironía. Su población nacional no tiene sus raíces en los pueblos originarios. Es una traspolación de migrantes. Muy bien, es la concepción de Octavio Paz. Pero ahora son nuestros hermanos, los queremos muchos, nos han traído la independencia,
Y por supuesto, nos han dado un gran regalo, Gareca. Qué pena que ya no estés, Tigre. Maldito Lozano, te maldigo con todo mi corazón. Muy bien, sigamos. Sobreproducción. La sobreproducción, hijo mío, es un fenómeno donde las fábricas producen más de lo que el mercado puede consumir. Es un exceso de stock, un exceso de oferta. Se produce tanto que el mercado no puede absorber tantas mercancías y muchas fábricas quiebran porque no pueden vender y los precios se desploman, son muy bajos. Al quebrar las fábricas, despiden a su mano de obra y esa gente desempleada no compra, porque si no tienes trabajo no compras. Y si no compras, hay mayor parálisis comercial que a su vez genera mayores pérdidas y las fábricas vuelven a botar a su gente y la gente desempleada no compra y otra vez y se da un círculo vicioso, un círculo vicioso. Así que, hijo mío, la sobreproducción es un gran problema. Si tu mercado nacional está saturado, ¿dónde vas a buscar mercados fuera de tus fronteras? Y es así como las grandes potencias industriales buscan mercados fuera de sus fronteras, sobre todo en África y el lejano oriente, sometiendo a países independientes para convertirlos en colonias. Comienza el neocolonialismo, la carrera por mercados en las colonias de Asia y de África. El neocolonialismo, la nueva carrera por colonias, se convierte en el sustento para un nuevo sistema de dominación mundial, el imperialismo, donde un Estado desarrollado, expansionista e industrial somete otros territorios para explotar sus recursos para su beneficio económico. Así surge el imperialismo, el dominio de un Estado sobre otro Estado. Dominación, por supuesto, política, económica, hasta cultural, subordinando a estos hasta convertirlos en colonia, si es posible. Muy bien, creo que hasta ahí voy a llegar, porque, hijo mío, tengo que guardar pan para la siguiente parte de la clase. La segunda parte será hablar del imperialismo y de la Primera Guerra Mundial. Pero hasta ahí, chicos, ¿vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien? ¿Se va comprendiendo? Muy bien, Camila. Gracias, Ángela. Qué bien que estén atentos, ¿eh? A ver, pero me preocupa. Solamente hay un chico atento, Lenoir. Lenoir. ¿Eh? ¿Qué pasa con los demás varones? La historia es un curso de, sobre todo, que apasiona a los hombres. A los hombres nos apasiona la historia. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Muy bien. Bueno, ya está. Listo. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Creo que puedo avanzar algo más, por lo menos la definición de imperialismo. Pero hasta ahí pregunto, ¿vamos bien? Vamos bien, ¿no? Definamos las fijas, dice Lenor. Las fijas, profesor. Ese Lenor. Las fijas, dice Lenor. Bueno, Lenor, lo que más viene siempre son revoluciones burguesas. Siempre te viene Estados Unidos, Francia, revoluciones industriales, son las clásicas preguntas de examen. Si te preguntan algo de revolución industrial, siempre te van a preguntar de la primera las características de esta revolución, el trabajo mecanizado en serie, el desarrollo proletario, la producción fabril, o eso o las consecuencias, ¿eh? Siempre vienen eso. Con respecto a la Revolución Francesa, suelen preguntar las causas o suelen preguntar por los eventos más destacados. Toma en la Bastilla, juramento del Salón de la Pelota, el asalto a las Tullerías. Suelen preguntar prácticamente eso de Revolución Francesa. ¿Eh? Pero hay algo que siempre viene, ilustración,
Uy, eso no viene solamente en la prensa, viene en el examen externo. Ilustración se ha puesto de moda. Sobre todo características, la fe en el progreso, la primacía en la razón, la teoría del buen salvaje, el utilitarismo, el espíritu crítico, las propuestas liberales, eso es lo que viene, ¿eh? Así que Linor, te estoy diciendo las fijas, ¿eh? Ya está. Voy a definir, por lo menos, lo que es imperialismo antes de irnos al descanso. Llamamos imperialismo un sistema de dominación mundial donde un país industrial y expansionista ejerce dominio político y económico sobre otros territorios para explotar sus recursos. Estos territorios en su mayoría de veces son colonias. ¿Dónde están los países imperialistas? En Europa de Occidente, siendo sus máximos representantes tres: Gran Bretaña, la principal de todas; Francia en segundo lugar y Alemania. Mientras que los territorios subordinados van a estar en las áreas subdesarrolladas, conocidas como áreas del tercer mundo, sobre todo África, Lejano Oriente e incluso Sudamérica. Listo. Pero el imperialismo moderno surge entre estos años, 1875 y 1914. ¿Qué diferencia el imperialismo moderno del imperialismo antiguo? Bueno, la gran diferencia es que el imperialismo moderno siempre inicia la subordinación de otro territorio a través de la exportación masiva de capitales. Aquí está, la exportación de grandes capitales. Ejemplo, Gran Bretaña coloca sobre otros territorios sus bancos para apoderarse del sistema financiero, sus empresas para explotar ciertas materias primas estratégicas, puede colocar bases militares, puede incluso colocar préstamos para hacer que este país quede subordinado y en el futuro se somete a la influencia de la potencia imperialista. O sea, la estrategia es empezar la influencia a través de la colocación masiva de capitales, ¿eh? Esto es importante. Muy bien. El imperialismo moderno se desarrolla entre estas fechas en la que se dio la carrera por colonias o neocolonialismo. ¿Sí? Esta carrera se inicia en 1875 y acaba en el 14, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Qué diferencia el neo del antiguo colonialismo? En el neocolonialismo no se busca especias, ni metales preciosos, ni esclavos. Lo que se está buscando es materias primas para la industria, mercados, zonas de inversión. O sea, es un colonialismo al servicio del desarrollo industrial. Primera idea. Segunda idea. El neocolonialismo no se concentró en América como el primer colonialismo del siglo XV y XVI. Se va a concentrar en África. En África, esa es su otra área eh, su área de expansión. Y es un colonialismo no dirigido tanto por el Estado, sino por empresas privadas. Las empresas privadas son las que van a financiar con capitales para llegar a mercados externos. Muy bien, hijo mío, definí qué es el colonialismo, qué son o qué es la exportación de grandes capitales. Hablaré de las causas luego, pero hasta ahí yo creo que tenemos todo para poder continuar después. Muy bien. 11:55, nos vamos al descanso. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este u otro tema para poder ahondar? No sé, tú dirás. Tú dirás. Ujú. Bueno, parece que todo está claro, ¿eh? Parece que todo está claro. Listo. Podemos conversar de cualquier otro tema, ¿eh? Faltan 2 minutos. No voy a
poder desarrollar nada. Pero pregunto, ¿tienes alguna duda sobre este otro tema? ¿Qué sé yo? ¿Quieres hablar de fútbol, de videojuegos? ¿Volverá Careca? Pregunta Linor. Cuando se vaya Lozano y vuelva Oblitas, que le restituyan el contrato a Oblitas. Gareca ha sido dolido, lo han votado, lo han votado, lo han votado. No han tenido intención de renovar. Lozano quiere ahorrar plata para financiar a sus equipos chicha de provincia y darle plata a los dirigentes de provincia que son los que van a garantizar su reelección. Qué asco la dirigencia, la corrupción podrida de nuestro fútbol. Dios mío, tenemos que hacer protestas y lanzar piedras y excrementos a la casa de Lozano. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pueden preguntar de videojuegos, animes. Tengo un repertorio grande de conocimiento de conversación, ¿eh? Ya. Chicos, 11:55 en punto, nos retiramos y volvemos a las 12:10 para el final de la clasecita. Muy bien. Listo. Ahí está siempre atenta nuestra tutora. Listo, volvemos.